Esta es la segunda toma, porque se me acabó el espacio sideral. Pero pues este video es porque hace poco en una publicación por ahí se hablaba acerca de pi y considerarlo finito o infinito o unas cosas medio esotéricas. Y pues yo les conté que yo me sabía una historia locochona al respecto y entonces me pidieron que la contara y yo me estuve esperando a hacer un video para poder platicarla más rico. Y pues aquí va. La historia es en un congreso de la Sociedad Matemática Mexicana al que asistí, no me acuerdo en qué año, creo que fue el segundo al que fui. Y en este no llevábamos dinero para viáticos, cosa que era muy significativa porque pues no llevábamos dinero para comer. Y pues teníamos que vivir muy barato, ¿no? O sea, nos consiguieron transporte, bueno, una parte del transporte, hospedaje, y pues compartíamos, resultó que en el cuarto de hotel donde a mí me tocó la hospedación había un refri pequeño, entonces pues guardábamos ahí en ese refri comida de varios cuartos, de varios compañeros y desayunábamos juntos, cosa que era muy bonita porque aunque me parece muy bello y muy íntimo compartir la comida, compartir la hora del desayuno me parece mucho más íntimo porque pues esa hora todavía estamos modorres, porque esa hora es buen momento para hablar de cómo dormimos, cómo amanecimos. Pienso que pues es un momento en que podemos compartir cierto cuidado por las otras personas, al interesarnos en cómo se sienten, en marcar el inicio de su día. Y bueno, entonces este congreso fue en Sonora, en Hermosillo. Y ahí es donde se me cayó la mentira. No fue en Hermosillo, fue en Durango. Fue en Durango. Y algo que tenía de especial es que en la escuela donde estaba haciendo el congreso, pues había un stand donde tenían productos locales. Y bueno, se me cayó la mentira completamente porque ahí sí llevábamos viáticos, ahí sí podíamos comer. Pero bueno, lo importante es que había un stand donde tenían productos locales y artesanales y tenían mezcales. Entonces podías comprar una botella de mezcal, pero también podías comprar caballitos de mezcal. Entonces a veces los compas íbamos, nos tomábamos un caballito de mezcal y después seguíamos en las charlas y luego otro caballito y seguíamos en las charlas. Fue muy agradable poder hacer eso. Pero bueno, hubo una vez que estábamos entre charla y charla o entre caballito y caballito y que llegó alguien y nos dio un volante acerca de una charla que iba a haber para hablar sobre pi. Y pues a nosotros nos pareció muy interesante porque además decía algo así como sobre los dígitos de pi o algo así. Y pues como siempre pues es medio esotérico pensar como en los dígitos porque pues cualquier combinación la puedes encontrar por ahí, es emocionante ver qué se está estudiando, pues decidimos ir. Para esto quiero mencionar que en los congresos de la Sociedad Matemática Mexicana suele haber salones donde se habla de educación, pedagogía de las matemáticas, filosofía de las matemáticas e historia de las matemáticas. Acá donde yo estudié la carrera, pues es creo que sigue siendo, pero ha sido muy difícil conseguir que haya materias de enseñanza o de filosofía o de historia. De hecho, una vez hubo una discusión muy grande y muy fuerte acerca de si abrir o no materias de pedagogía. Había personas que decían que eso era una pérdida de tiempo. Qué oso, ¿verdad? Porque, bueno, decían eso, que era una pérdida de tiempo, que eso no era hacer matemáticas. Había otras personas que estábamos insistiendo en que pues era necesario, ¿no?, aprender a enseñarlas, porque pues nada menos resulta que algunos de nuestros maestros y maestras han aprendido muchísimas cosas acerca de cómo investigar, pero no han aprendido mucho de cómo compartir eso que han investigado o eso que han aprendido o eso que aprendieron hace mucho tiempo. Eso también es importante, lo aprendieron hace mucho. Entonces,
También ha sido complicado que se abran materias de filosofía porque pues por alguna razón no hay mucha colaboración entre el departamento de filosofía y el de matemáticas, aunque estén muy cercanos. De historia tampoco. Cuando yo estuve hubo algunas materias, no voy a decir que fueron las mejores. La de filosofía estuvo muy buena, la de enseñanza y de historia, leímos libros muy bonitos. Pero, pues entonces en este congreso yo dije, bueno, hay salones donde se está hablando de esto, yo quiero ver que se está hablando sobre esto, ¿no? En la UNAM la gente aprende sobre estas cosas, yo también quiero aprender sobre historia, filosofía y enseñanza de las matemáticas. Entonces me metí a 2 o 3 charlas. Yo llevaba gripa, entonces no estaba muy cómoda en ningún lado. Me sentía mal casi todo el tiempo, pero fui a 2 o 3 de filosofía y de pedagogía y me acuerdo que algo que me dejó un poco impactada es que era muy diferente la manera en que se hacían estas charlas a cómo se hacían las charlas en los salones donde se hacían matemáticas básicas o matemáticas aplicadas, estadística y tal. La diferencia era pues que si en una charla de matemáticas le puedes decir al expositor o expositora, oye, aquí estás equivocada, la pregunta va a ser como de, ¿por qué? Y entonces se ve la demostración, se ven las razones, se ve el contraejemplo y entonces, ok, estamos de acuerdo, esto así no es, o esto no lo entendiste de esta manera, pero es así, ¿no? Pero acá era como, bueno, pues es que desde este enfoque estás medio mal, bueno, desde este enfoque estás casi bien, bueno, desde este enfoque en realidad, desde muchos lados les tupía a a las personas expositoras para pendejearlas. Y ahí me tenía muy sorprendida porque a veces parecía que era una lucha de egos y una lucha personal más que una lucha de argumentos y de exposiciones. Eso me tenía bastante cohibida. Pensé que yo no querría nunca exponer en un espacio así. En uno de esos salones estaba una señora que era la maestra, no sé, la maestra Conchita de tercero B, que lleva 40, 50 años dando clase, que empezó muy joven y que se las sabe todas, ¿no? De cómo trabajar con un grupo, a ella nada le sorprende, nada le viene nuevo, nada le asusta. Y pues ella era, así como los que habían organizado el salón de exposiciones, pues era bastante incisiva y fuerte, ¿no? A mí me daba un poco de desconfianza, no sabía cómo, de qué manera estaba preparada, de qué manera, pero sabía que tenía chorros de experiencia. Bueno, pues entonces nos habían dado este papelito para ir a esta charla y entonces mis amigas y yo dijimos como de vamos, pues vamos. Bueno, ellos eran amigos, eran puros hombres. Vamos, y entonces fuimos, iban 2 compañeros de la licenciatura, bueno, uno de una generación más abajo y un compañero que estaba en maestría y yo. Eran las personas que yo conocía. Y fuimos y entonces la charla era de un señor que yo lo había visto en los congresos y en los concursos, que lleva juguetes de matemáticas y acertijos y no sé qué, y ahora estaba presentando un libro pues que él había escrito, que se lo habían editado y publicado. El libro tenía una edición muy bonita, unas imágenes muy bonitas, un formato muy bonito, cuadradito, los colores, todo. Se llamaba Cuadrilo y los bigotes de Pi. Y entonces pues que empieza este señor a explicar y es como, pues es que resulta que yo me di cuenta que los matemáticos llevan muchísimos, bueno, y las matemáticas, espero que considerara, llevan muchísimos años tratando de encontrar más dígitos y más dígitos para pi, pero pues eso a mí se me hace que es algo muy infantil, así lo decía. Me parece muy infantil porque pues eso no sirve de nada, porque si tú consideras, no sé, dijo como 6 dígitos de pi, pues entonces puedes calcular cuál es la longitud del ecuador de la Tierra con un error mínimo de la magnitud de un cabello. Y yo así de wow, pues. Y él decía, sí, entonces no es necesario tratar de conseguir más dígitos de pi, ¿para qué los queremos, no? Que los matemáticos y matemáticas se pongan a hacer algo, bueno, él decía los matemáticos, que los matemáticos se pongan a hacer algo útil, ¿no? Para ese punto ya mis compañeros y yo estábamos así como de, chale, ¿qué onda, no? ¿Qué está diciendo este señor?
estábamos muy alertas de ver las reacciones de las demás personas. Yo iba enferma, iba con un compa que suele ser explosivo, incisivo, sobre todo explosivo, con otro que es muy, muy calmado, y el compa de maestría me acuerdo que volteaba con nosotros de licenciatura y nos decía como, denle calma, ¿no? Porque todas las demás personas sabían como, oh, sí, sí, por supuesto, tiene razón, sí, 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 matemáticos tontos. Nosotros no sabíamos a qué se dedicaban. Entonces empezó a decir como, sí, pues entonces de lo que hablo en este libro es del señor Pi, que esto es Pi con bigotes, lo dibujaba con bigotes, el Pi bigotón, porque Pi ya maduró, porque obviamente la madurez viene del bigote. Yo soy una mujer muy madura. Decía como, pues es que ya maduró, ahora tiene bigote y ya no tiene esa cola de decimales que solía tener cuando era un niño, ¿no? Y ya no los tiene porque pues ya no los necesita. Y la manera en que yo construí este pi, en que este pi se volvió mayor, pues es que me di cuenta que en la cultura maya hay estos números mágicos y místicos, que son creo que el 27 y el 19, una cosa así, que si los divides y luego los vuelves a dividir de este modo, y empezó a hacer ahí un juego como 17 veces, que además coincidía también con el número mágico, y entonces te queda 3.1415 no sé qué, que es pi. Y ahí la banda estaba como de, ¡oh, sí es cierto! La banda eran señores y señoras, ¿no? O sea, no eran niñes, no eran señores y señoras que estaban como de, no manches, claro que sí, gracias. Literalmente le decían que gracias. Entonces este señor siguió su charla, ¿no? Nosotros así como de, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que yo me empecé a sentir muy, muy, muy incómoda. Empecé a tener mucho miedo de pensar, es que no puede ser que alguien esté platicando esto como con tanta seguridad cuando es algo tan falso. Me empezó a dar miedo como que en realidad esta fuera su venganza, así de voy a juntar matemáticas aquí porque siempre se han burlado de mí, que de repente sacara una pistola y nos matara a todos. Veo muchas películas, también veo La Rosa de Guadalupe, me dio mucho miedo que pasara algo así porque lo veía posible, porque yo veía al hombre muy seguro hablando de algo que no era cierto. Y junto a él su novia, una muchacha muy joven, eh, muy orgullosa, ¿no? También me tenían muy asustada. Y yo tenía muchas ganas de hablar y sentía, no sé si a ustedes les pasa cuando tienen ganas de hacer una pregunta en una charla o algo así, a mí casi siempre pasa que no se me ocurren preguntas, pero ahí tenía muchos comentarios y los tenía hechos bola en la panza pensando cómo los voy a decir sin romper sus sueños, ¿no? Porque este señor soñó a que había escrito un libro, que es lo que muchísima gente quiere hacer, y este señor lo logró y lo hizo mal. Entonces, bueno, terminó de hablar de pi y dijo, bueno, y el libro se llama Cuadrilo porque también encontré cómo construir la cuadratura del círculo. Crisis total, porque no solamente nadie ha podido, sino que está demostrado que no se puede. La cuadratura del círculo se trata de construir con regla y compás, solamente usando regla y compás, un cuadrado que tenga la misma área que un círculo. Y el mismo área de un círculo, la misma área, no sé cómo se diga. Es como la agua, mucha agua, mucho agua. Bueno, pues sí, decía que lo había encontrado, ¿no? Y está demostrado que no se puede. La construcción, si no has jugado como hacer construcción de figuras desde este modo, pues se usa el compás como para trazar círculos y para copiar distancias, y la regla pues para trazar rectas. No se vale usar pues sí, las marcas de la regla, porque no importa las distancias, cuánto miden las distancias, sino pues copiarlas tal cual. Así es como se juega a hacer construcción de geometría euclidiana. Y bueno, pues si a ti te dan un círculo y quieres construir un cuadrado que tenga, que su área mida lo mismo que el área del círculo, no se va a poder, no se puede. Se pueden hacer tal vez aproximaciones, me imagino,
pero no se puede. No me acuerdo de las razones, pero no se puede y me lo pueden creer. Y no, mejor no me lo crean y busquen de qué se trata. Entonces el caso es que pues él dijo que lo había encontrado y puso una serie de diapositivas donde venían dibujos de los pasos que él había seguido, pero por supuesto no se detuvo porque empezó a ver nuestras caras de ¿qué está haciendo este hombre? Y entonces terminó la charla, el compa de maestría volteó así como, aguanten. A mí me temblaban las manos, me sentía mal, como que se me fuera a bajar la presión. Mis compas estaban uno también con cara de error y el otro con cara de estoy pensando cómo voy a hablar. Y pues entonces se paró el primero, así un maestro que estaba por allá hasta adelante, cerca del área de donde se sentaría el niño que quiere estar cerca del maestro, ahí. Entonces este güey se levantó y dijo, bueno, yo quisiera, pues a nombre mío y supongo que también de los demás aquí, yo soy maestro de preparatoria, y pues agradecerle que haya encontrado esto porque mis alumnos batallan muchísimo con pi, mucho que batallan con pi y ahora van a poder trabajar con él. Hasta ahora ese es el mejor video porque viene con desmayo de la cámara. Pero bueno, no me puedo detener ahora. Porque entonces este güey se puso a agradecerle que había encontrado una manera de trabajar con pi que sus alumnos sí iban a entender. Y esto era hacer pi racional. Es decir, ponerlo como la división de dos números enteros. Esto tampoco se puede, es una de las características de pi. Pi no es un número racional. No podemos escribirlo como la división de dos números enteros, como 3/4, 27 novenos. No se puede, nunca se va a poder. Entonces él se puso a agradecerle, mi horror creció y entonces algunas otras maestras también dijeron como resultó que todas las demás personas eran maestras y maestros de matemáticas y querían agradecer que hubiera encontrado esta otra manera de trabajar con pi. Entonces, pues mi compa, el que estaba pensando qué decir, pues se levantó y yo dije, pues ya valió, porque yo soy explosiva. Pero este güey se los va a acabar. Se levantó y empezó a decir algo en realidad muy bonito. Empezó a decir lo siguiente. No sé cómo poner las comillas a la hora de estarlo hablando. Pero bueno, dijo que el país estaba muy mal, que las instituciones del país estaban mal, que estaba obviamente mal la institución de salud, que estaba obviamente mal la institución jurídica, legal, pero que otra institución que estaba muy mal y que eso nos estaba afectando a todas las personas mexicanas era la educación. Y que a él le parecía muy importante que no permearan este tipo de resultados que no son ciertos en una educación que iba a resultar fallida, ¿no? Que iba a resultar mentirosa, que a él le parecía que era muy importante tener mucho cuidado con este tipo de trabajo, que tenía que haber una revisión mayor, ¿no? De la edición, y por parte de la edición, me imagino, pues sí, que hubiera un trabajo de alguien profesional. Y la respuesta fue muy impresionante porque a pesar de que este compa, no voy a decir su nombre por ahora, a menos que se me salga, a pesar de que este compa estaba diciendo algo que era evidentemente cierto y justo, la respuesta fue, no, compañero, yo creo que eso es lo que usted cree. Porque la verdad aquí es como cada quien crea. Yo sí le creo aquí al compañero del libro y nosotros así como de, es que no. No es como cada quien crea, no es como cada quien decida vivir, ¿no? Puedes definirte muchos otros números si quieres, pero este que ya está definido tiene sus características y no es racional. Entonces, pues Roberto, ya dije su nombre, lo siento, Robbie. Bueno, Roberto le respondió como,
Sí, pero es que no es así, ¿no? No se trata de eso, se trata de la teoría construida, es una teoría muy vieja, no me la estoy inventando yo, no se la inventaron hace 10 años, es algo que hace que funcione la ingeniería, es algo que hace que funcione el estudio de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no porque se nos haga más fácil trabajarlo con un número racional, lo vamos a hacer como un número racional. Quisiera hacer un paréntesis aquí, que resulta que en la escuela sí lo trabajamos como un número racional, solemos usar 3.1416. Si lo quisiéramos poner como una división de dos números enteros, pues sería como 31.416 entre 10.000, ¿no? Poderes de matemática. Pero bueno, el caso, a lo mejor lo hice mal, qué oso. No, no lo hice mal. Pero bueno, el caso es que Roberto empezó a hablar de esta manera. Yo estaba muy errática porque estaba muy asustada. Me acuerdo que a ratos decía como de, claro que no, la lógica es la lógica. No sé, no encontraba las palabras adecuadas para decir que definitivamente no se trataba de una cuestión de perspectivas, pero para estas personas sí, y la perspectiva más adecuada era la perspectiva que iba a hacer que sus alumnos se entendieran y aprendieran más fácilmente. Uy, híjole, qué feo se sentía. Entonces, pues le dijeron a Roberto, pues pásele compañero, pásele, aquí está el marcador, pásele y explíquenos. Y todos volteamos como de, Roberto, ¿qué vas a hacer? Y él, pues, pasó, hizo un esbozo de la demostración, como, bueno, es que esto más o menos es así, pero lo cierto es que necesitan un montón de teoría, ¿no? Que no les puedo platicar ahorita en 15 minutos, que no les puedo platicar de manera convincente además, ¿no? Que se trata de aprender como, o sea, de trabajar con cosas diferenciales, con pensar el círculo como una curva, con pensar en aproximaciones, con pensar en límites y en cosas que tampoco es como que vayas a ir a decírselas a tu alumno de primaria o alumna de primaria, ¿no? Porque no las necesita, lo que necesita es aprenderse algunas cosas por ahora que intuitivamente pueda comprender, ¿no? Supongo que las necesita. Ahorita quisiera hablar también de eso. Pero bueno, el caso es que fue un buen rato de estar discutiendo maestros y maestras contra Roberto. Es que Roberto en algún momento les dijo, es que no me crean a mí, vayan y búsquenlo en un libro, no tienen por qué creérmelo a mí, ¿no? Llevó un buen rato la discusión y entonces se levanta la maestra Conchita de tercero B, la que yo había visto en el otro salón y que me había parecido medio conflictiva, y yo dije, ya valió, esta señora nos va a gritar cosas, nos va a decir que somos unos escuincles malcriados, porque es lo que a veces nos dicen cuando somos impertinentes, salir a decir cosas que no es lo que los demás querían escuchar. Y entonces se levantó la maestra y dijo, pues, yo soy la maestra Conchita y yo llevo 50 años dando clase a nivel preparatoria y secundaria, y pues también estudié matemáticas, y pues si el compañero que es profesional de las matemáticas, que es licenciado o está estudiando para licenciado en matemáticas, nos dice que esto es falso, le tenemos que creer, porque esta es su profesión, porque este es su trabajo, porque esto es lo que están estudiando, y nosotros se lo tenemos que creer. Todos los demás maestros, pues sí, cierto. Y se acabó, todo el mundo se levantó y se fue. Por supuesto hubo personas que compraron el libro. Yo estuve pensando en comprarlo solo para ver de qué se trataba y porque los dibujos estaban muy lindos y porque llevábamos viáticos. Pero ciertamente fue un shock muy grande ver de qué manera una información que va en contra de lo que hemos escuchado todas nuestras vidas, pero que además aunque lo hemos escuchado, no ha tenido una representación tangible. No siempre, casi nunca. Es algo que nos hemos creído a manera de dogma. Entonces, que sea tan fácil que llegue otra persona y nos lo explique, nos lo exponga de otra manera, y entonces este sea el nuevo dogma, ¿no? Cuando acabó, algunas muchachas que estaban por ahí cerca como staff se acercaron con nosotros y dijeron, oigan, es que somos estudiantes de la licenciatura, vamos como en tercer semestre,
La verdad, nunca habíamos escuchado sobre estas maneras de aproximación de pi, dónde lo podemos leer. Entonces les compartimos los libros que nosotros llevábamos en la carrera y, y pues ya nos fuimos, ¿no? Nos fuimos impactadas, de verdad. Fue como de ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es que esta conversación duró tanto tiempo? ¿Cómo es que fue problemática? ¿Cómo es que nos estuvimos peleando? ¿Cómo es que le creyeron a este hombre? Porque para esto, la novia de este señor, que estaba ahí a un lado muy orgullosa, hizo su comentario que era del estilo de, pues yo quería estudiar biología, pero entonces mi maestro de matemáticas, cuando yo le preguntaba el porqué del seno y el porqué del coseno, me decía que eso no, que fuera y me sentara. Entonces por eso yo ya después no quise estudiar nada de artes y por eso me volví actriz. Y también eso era como de, ¡ay! O sea, sí, definitivamente está horrible que el maestro te haya dicho vete a sentar, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que entonces las personas que nos gusta hacer matemáticas no queramos que entiendas lo que está pasando, ¿no? No queremos que veas lo que está pasando y tampoco es como que porque llegue alguien y te lo platique, te esté platicando algo cierto. Que venga y te diga algo cómodo no quiere decir que te esté diciendo algo útil. Aplicable a todo. Aplicable a todo. Esto me hizo pensar ahorita en cómo algunas definiciones y de construcciones prehechas, digamos, pues parecen cómodas y parecen útiles. Voy a tomar, por ejemplo, el considerar que la concientización es un modo de lucha. Esto es algo que a mí me llegó prehecho, ¿no? Así como, claro, vamos a crear conciencia por los bosques y vamos a crear conciencia porque no haya basura en el mar y vamos a crear conciencia. ¿De qué chingado sirve crear conciencia? De verdad. Yo voy a tirar mi bote de la coca muy consciente que va a terminar en el mar. Consciente no quiere decir culpable, consciente no quiere decir eh, resistente, consciente no quiere decir en acción, consciente no quiere decir nada. Pero es algo que a mí me llegó como de construcción prehecha, ¿no? Como de, pues podrías vivir en el modo, en tu zona de confort, que es otra de estas cosas prehechas que de repente me llegaron. Puedes vivir en tu zona de confort o puedes hacerte consciente y puedes crear conciencia y eso es ser resistente. Y creo que es un paso muy importante, pero creo que parte de estar construyendo un criterio propio pues es preguntarme a mí misma para qué quiero ser consciente, para qué quiero crear conciencia, de qué sirve y qué más necesito además de esto, ¿no? ¿Qué sigue después de, ok, ya somos conscientes de que la basura va al mar? Y luego, ¿qué queremos hacer, no? ¿Queremos que siga yendo al mar y estar conscientes de eso? ¿O queremos evitar generar basura? ¿O queremos juntarla en otro lado? ¿O qué queremos hacer? A eso me refiero con esto, ¿no? Podrían haberme dicho también que la manera de ser resistente es no consumiendo Coca-Cola. Aunque pueda seguir consumiendo todas las demás cosas, ¿no? O también estas ideas de, pues hay que cuidar el agua. Para cuidar el agua lo que tienes tú que hacer es guardar el agua de tu lavadora y usarla en el baño. Ya pasamos el nivel de hay que tener conciencia, ahora tomamos acción, pero ¿qué pasa con las grandes fábricas que tiran sus aguas a los ríos y al mar, ¿no? Que los contaminan de manera muchísimo más fuerte y contundente que el agua de mi lavadora? No tengo lavadora, no se crean, pero si tuviera, o de tu lavadora, en caso de que tengas. Pues es eso, ¿no? Preguntarme a ver si de verdad tendría que hacer esto, o tendría que hacer esto y algo más, o no tengo que hacer esto. Estoy tomando ejemplos erráticos porque lo estoy pensando sobre la marcha, pero es eso, ¿no? O sea, ella se sentía molesta por la manera en que había aprendido o no aprendido matemáticas, y entonces en cuanto llegó una idea cómoda, la abrazó y la mantuvo para ella, ¿no? Para ella ahora eso eran las matemáticas y era algo falso. Y puede vivir toda su vida creyendo eso falso, ¿no? Pero hay muchas falacias y mentiras que si nos las creemos toda la vida, pues claro que vamos a vivir en problemas, ¿no?
Por ejemplo, creernos que existen los feminismos pro vida o que existen el capitalismo sustentable y estas cosas. O los policías buenos, o estas cosas que de repente por ahí suenan y que sabemos que es útil saber que no existen, ¿no? Y que, bueno, fue muy impactante. Después de eso, ese día en la tarde o al día siguiente, creo, voy a decir nos invitaron a comer, pero en realidad nos les pegamos a algunos investigadores del CIMAT para ir a comer con ellos. Y pues entre ellos estaba uno que había sido director del CIMAT. Y le contamos, ¿no? Así como de, ay, ¿qué crees? Que pasó esto y fue muy incómodo, no sabíamos qué hacer, éramos las únicas personas, pues, matemáticas en el sentido académico de la palabra. Y pues fue muy feo, ¿no? Porque fue romper los sueños de este hombre enfrente de todas las personas y enfrente de él mismo. Creo que seguramente el güey sigue vendiendo su libro, pero claro que se sintió mal, su cara cambió, así se veía como... y entonces este exdirector del CIMAT nos contó de una vez que, yo no sé si escucharon por ahí la noticia, pero en algún momento un investigador, creo que historiador, de la Universidad de Guadalajara, dijo que había encontrado unos números nuevos. Y salió como noticia nacional, salió en los periódicos, salió supongo que también en la tele. Que el director del CIMAT había avalado que estos números eran nuevos porque nunca nadie los había construido. Y pues eran los triernios, se llamaban, porque él decía, bueno, pues existen los números complejos, que se escriben como un número real, es decir, un número como los que podemos poner en la recta numérica, 0, 1, 2, menos 1, menos 4, pi, 3 séptimos, raíz de 2, todos los números racionales e irracionales, positivos, negativos y el 0. Y se le suma un múltiplo de un símbolo que decimos que es un número imaginario, ¿no? La raíz cuadrada de menos 1. Entonces la raíz cuadrada de menos 1 no la podemos calcular, ¿no? Porque pues, si tuviéramos que existe, pues entonces tendríamos que la multiplicación de dos números iguales es menos 1. Pero dos números iguales o son ambos positivos o son ambos negativos. Y cantaleta que no sabemos, más por más da más y menos por menos da más. Entonces no hay manera de que yo multiplique dos cosas iguales y me salga algo negativo, ¿no? En los números reales. Pues entonces me imagino que sí, me imagino que existe un número que si lo multiplico por sí mismo me sale un número negativo, me sale menos 1, entonces, o cualquier otro número negativo, ¿no? Como algo por la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, números complejos. Si quieren que platique más sobre números complejos, ahí me dicen y hago un video. Tengo pizarrón. Y después estaban los cuaterniones, que pues se portan como los complejos, pero que tienen más símbolos, ¿no? Con otros números que tampoco existen en los números reales. Entonces como que este señor dijo, pues están los complejos, están los cuaternios, tiene que haber algo en medio y tienen que ser los triernios. Entonces, según él los construyó y no sé qué, con una definición que tenía algunas, ¿cómo se dice? Unos axiomas y ya, los había construido. Pero resultó pues que esos números no eran más que los complejos. Y los cuaternios, no, eran los complejos. Y entonces este exdirector del CIMAT nos contó pues cuando le habló por teléfono a este señor, ¿no? Para decirle, oiga, señor director del CIMAT, yo encontré estos números y quiero que me revise, ¿no? Que existen. Entonces que él tenía mucho trabajo y pues sí, están con trabajo burocrático, me imagino que más que de investigación, y entonces no lo pudo revisar bien, pero le dijo como de, mire, pues no son, ¿no? O sea, porque a cómo están sus definiciones, seguramente son lo mismo que los complejos. Pero este señor investigador escuchó, sí existen, muy bien, llamó al periódico, dijo que el director del CIMAT había avalado la existencia de estos números y que eran los triernios, y que él era el descubridor y que se iban a llamar como él y se iba a ganar una medalla, y pues no. Nos habló que es común que esto pase, ¿no? Que hay personas que no hacen matemáticas y que de repente descubren algo y que quieren compartirlo como algo nuevo. A mí de esto me parece muy valioso que haya personas
que estén pensando matemáticas sin haber estudiado matemáticas. Me parece muy valioso porque definitivamente va a regalar enfoques distintos de lo que nosotras, las personas matemáticas, llevamos pensando muchos años de unos modos específicos. Entonces, que de repente llegue alguien y diga, ah, mira, me inventé estos números. Ok, ahora mi reto es ver si te los inventaste o son los mismos de antes. Es muy, 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 muy valioso. Conozco algunas personas que no estudiaron matemáticas, pero que se dedican a mezclar lo que piensan de matemáticas con lo que piensan y hacen de arte, como Patti, te amo, y que hacen cosas maravillosas. Un ejemplo, pues, es Patti, y me gustaría que si tienen ganas, tiempo, que pasen a la página de la Casa Barco. La foto de portada y de perfil es una estampa de un grabado, creo, que hizo Patti, que es una teselación, es decir, una cubrición, una cubierta del espacio, del plano, en este caso, con figuras iguales. Y ella hizo una teselación con barquitos. Y está muy, muy bonita. Pásenle a verla, la Casa Barco. Y pues bueno, yo quisiera terminar este video contando que entre estar pensando que quería contarles este chisme y algunas preguntas que me surgen en las noches, porque yo creo que por eso es que a veces no puedo dormir. Donde mi no puedo dormir es, me duermo a las 11:30 y yo en general me duermo a las 10:30. Pero pues me di cuenta que hay muchas cosas que no aprendí en la escuela y eso me tiene sorprendida porque yo era la niña que lloraba si sacaba 9.5, porque yo estudiaba para sacar 10. Estudiaba lo suficiente para que en todos los exámenes sacara 10 limpio, hacía todas las tareas, medio feas a veces, pero hacía todas las tareas. Y aún así no aprendí, por ejemplo, no tengo idea cómo es que los huevos que pone la gallina son fertilizados. Si alguien sabe, me gustaría mucho algún comentario. O sea, un gallo pisa a la gallina y entonces los gallos tienen esperma o eso pensando en todos los pájaros, pues. Si es que en todos los pájaros sucede igual. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se fertiliza un huevo? Porque son muy duros los huevos. ¿Es antes de que el huevo se endurezca y luego se endurece? ¿O es ya que salieron los huevos que comemos están fertilizados o no? Si yo abro un huevo para cocinarlo, puede que me salga un pollito alguna vez, o siempre, absolutamente siempre me va a salir un huevo. Esto se extrapola a cosas mucho más complejas, ¿no? Aquí les voy a contar algo muy personal, y es que cuando yo estaba como en sexto de primaria, estaba en una escuela de monjas con un montón de problemas y con algunas maestras que corrieron y no sé qué, porque ahí los papás eran dueños también, ¿no? Eran clientes. Entonces decidían a qué maestra se corría y qué maestra se quedaba. El caso es que para sexto de primaria, que ya debería haber aprendido algunas cosas de educación, no necesariamente educación sexual, pero sí del funcionamiento fisiológico del cuerpo y entre ellos del aparato reproductor. Yo ya había hecho dibujos del aparato reproductor masculino, femenino, claro. Pues resulta que yo no tenía idea cómo es que llegaban los espermas los espermatozoides al óvulo. Yo decía, es que no sé si vuelan, de verdad no es una historia chistosa, yo no sabía si volaban, si tenían que estar en un medio líquido las dos personas. Y me acuerdo que íbamos en el carro y yo le dije a mi mamá, oye, es que yo no entiendo cómo llegan, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues es que en un abrazo muy fuerte, el pene del hombre entre la vagina de la mujer, y entonces ahí suelta el esperma y los espermas pueden buscar el óvulo. Para ese momento fue suficiente, ¿no? Para mí fue muy sorprendente y muy emocionante. Llegué con mis compañeras así de, ¿qué creen? Ya sé cómo funciona esto. Yo no sé si ellas ya lo habían entendido, pero yo no tenía ni idea. Yo era un año menor que ellas. Pero estaba muy impresionada y me parecía muy, 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 muy bello la explicación, ¿no? Y también muy tranquilizador pensar que no iban por ahí volando los espermas. Esa es una cosa que no aprendí en la escuela, que aprendí porque pregunté en casa. Y hay muchas otras cosas que no aprendí en casa, que aprendí sobre la marcha y a la mala. Por ejemplo, en los dibujos de la escuela, del aparato reproductor femenino,
porque solo es reproductor, aparentemente, según la escuela. No sé cómo llamarle al mío si no me voy a reproducir. Pero bueno, resulta que está el cervix, ¿no? Y de repente descubrí pues que era una parte importantísima, ¿no? Que es la parte que hay que cuidar, que es la parte que se puede enfermar, que es la parte por la que nos puede dar cáncer, que es la parte que duele o que no duele, o que tenía un montón de cambios a lo largo del ciclo, y que en los dibujos de la escuela en plano, desde el frente, pues el cervix no se ve, ¿no? Se ve como un... así que pareciera como algo completamente inútil, inexistente, con nombre para el examen, pero nada más. Esa es otra cosa. ¿Qué más? Hay algo que también me atormenta desde la prepa, estoy segura, y es que, bueno, yo sé que el agua hierve a 100 grados, más o menos, según el lugar y según la presión y tal. Y cuando hierve, se evapora. Pero si yo trapeo mi casa y la dejo, se va a secar. ¿Qué pasó con el agua? ¿Se evaporó o no se evaporó? ¿Y por qué? Si yo le soplo, o si yo me chupo un dedo y le soplo, se va a secar. ¿Por qué se va a secar? Son muchas cosas que no aprendí en la escuela. ¿Qué otras cosas ustedes no aprendieron en la escuela? Yo me aprendí el orden de los planetas desde el Sol. Me aprendí más o menos qué países son de Europa, cuáles de África, cuáles de Asia, cuáles de América, pero ni idea dónde está cada uno, hasta que empecé a ir a algunos. Aprendí... ¿Qué demás no aprendí? Pues platíquenme. Hay muchas cosas que la verdad me atormentan muy seguido acerca de eso. Creo que sería útil, por ejemplo, que aprendiéramos más allá del dibujito de la torre alimenticia, aprender en serio a comer bien. Hace poco pensaba eso, que los adultos nos enseñan a comer cuando somos niñas, pero nos enseñan mal, casi siempre. Que nos enseñan mal porque además están obligados a hacerlo así, ¿no? Porque nos tienen que alimentar desde las posibilidades que sus trabajos les permiten y el capitalismo les permite y nos permite, ¿no? Me gustaría haber aprendido a sembrar algo más que un frijolito, porque solo aprendí a que se germinara, pero no aprendí a que se hiciera una planta. Me hubiera gustado aprender a que ese huevo que nos pusieron a cuidar, porque obviamente íbamos a tener que cuidar hijos, pues sí, aprender cómo se iba a convertir en un pollo y tal vez cómo cuidar un pollo. Me habría gustado. Me habría gustado aprender a cocinar. Me habría gustado aprender para qué sirve el presidente y no solamente que se llama poder ejecutivo. Y para qué sirven los legisladores y no solo que se llama poder legislativo. Me habría gustado aprender otras maneras de organización y de juego que no sean a maneras de equipo y competición, que fuera desde la colaboración, desde la rotación. Me habría gustado aprender a no querer ser líder, sino a ser compañera. Me habría gustado aprender sobre los impuestos, que iban a existir los impuestos y que no es algo que hace la gente, sino que voy a tener que hacerlo yo. Me habría gustado aprender de qué manera se hacen el conteo y los descartes en las elecciones y de qué manera se puede presentar una persona para ser funcionario o funcionaria pública. Me habría gustado aprender, por supuesto, me habría gustado aprender de qué manera sucede el aborto, en verdad, y que no me hablaran solamente de legrados. No sé si ustedes les pusieron estos videos horribles, pero a mi escuela, a mi secundaria fueron y nos pusieron imágenes de
de bebés, porque no eran ni fetos, de bebés en botes, así unas imágenes horribles para decirnos que eso era el aborto. Me habría gustado aprender pues que el aborto podía ser de otra forma, que no fuera un legrado, que podía ser con medicamentos y saber que había personas que lo defienden y personas que están en contra, y saber de qué manera suceden esas dos cosas. Me habría gustado aprender a relacionarme con compañeras, mujeres, a organizarme con compañeras mujeres. Me habría gustado aprender a tutorar compañeros y a ser tutorada por compañeros. ¿Qué más? Me habría gustado entender cómo se construye el techo de una casa. Eso también es algo que siempre me ha atormentado, el no saber cómo se sostienen los ladrillitos de arriba. Me habría gustado aprender eso. Me habría gustado aprender para qué sirve la factorización de los números enteros, porque pues todos lo hicimos. Es esta cosa que ponemos un número y una rayita a un lado, y decimos, ¿le podemos sacar mitad? Sí, le sacas mitad y anotas abajo la mitad. ¿Le podemos sacar mitad otra vez? No. ¿Le podemos sacar tercera? Sí. Le podemos dividir entre 5, entre 7, entre 11, y entonces vamos tratando con todos los números y luego nos queda una filita de números a un lado y un 1 hasta abajo. Me habría gustado saber para qué era eso a tiempo, porque lo aprendí hasta la prepa y porque me metí al taller de matemáticas. Creo que sobre todo pienso en esto, que me habría gustado aprender otras dinámicas en las que no fuera como que hay una niña líder que se encarga de guiar a las demás niñas, ¿no? Me habría gustado, pues sí, aprender que es posible hacer esto rotativo, que es posible pues ser compañeros, ¿no? Colaborativos. Y ya, ¿qué les habría gustado a ustedes aprender en la escuela que no aprendieron?